En estas épocas de mundial, Ecuador chequea a un país que no es parte de la cita mundialista, Estados Unidos. ¿De nuevo? ¿De nuevo? De nuevo. Sí, da de qué hablar a cada rato. Hoy hablaremos de migración. La frontera sur entre Estados Unidos y México es un lugar complicado, pues muchos soñadores, como se los llama, tratan de pasar por ahí en busca de una mejor vida. El drama es que históricamente el trato de los migrantes no ha sido amistoso. Y un dato brutal es que solo entre octubre de 2017 y abril de 2018, más de 700 niños han sido separados de sus familias para ser enviados a centros de acogida, mientras que sus familias están siendo juzgadas, para luego volver a sus familias. Pero esto puede durar semanas. Y actualmente hay unos 12.000 pequeños en estos espacios. Quiero que me paren a mi papá, no quiero que lo deporten. Bueno, aquí tenemos una orquesta. Faltaba el maestro, Dato curioso, de los 12.000 menores, 10.000 ingresaron al país sin la compañía de un adulto. Esto según el Office of Refugee Resettlement. ¿Por qué? Pues el 6 de abril pasado, el fiscal general Jeff Sessions anunció una política de cero tolerancia hacia la migración ilegal. Quien sea atrapado cruzando la frontera de manera ilegal será inculpado con cargos criminales y, si viaja con niños, será separado de estos mientras ellos van a unos centros de acogida y ellos esperan su veredicto. Para entender un poco más de estas cuestiones, hablamos con el abogado Pablo de la Vega, especialista en migración y derechos humanos. No existe un corpus juris vinculado a la promoción y defensa de los derechos humanos de los migrantes. Sin embargo, existe un marco jurídico internacional en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, con preferencia a los trabajadores migratorios, pero también existe una convención de Naciones Unidas sobre derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. Y además existen algunos mecanismos de vigilancia a nivel de relatorías, tanto en la OEA como en Naciones Unidas. Sin embargo, a pesar de existir todavía ese débil marco jurídico internacional y estas instituciones que velan por los derechos de los migrantes, parecería ser que la comunidad internacional, sobre todo los países desarrollados, van marcha atrás. Es todavía insuficiente el marco normativo y las instituciones para defender a los migrantes en todos los países del globo. En realidad, en Estados Unidos el tema es mucho más extenso, profundo, tiene antecedentes mucho más antiguos. Probablemente en este momento estamos muy sensibles frente a lo que hemos visto a través de medios de comunicación, de agencias de noticias, respecto a la división de familias. Pero la inexistencia de una política migratoria a nivel federal data de muchos años atrás y es el reflejo de un desacuerdo político fundamentalmente entre republicanos y demócratas en torno al hecho migratorio y en torno a las posturas electorales que genera la migración. Lo que estamos viendo en las zonas de frontera y la separación de familias, sobre todo centroamericanas, es apenas un atisbo a la compleja realidad de los migrantes indocumentados. Hace poco hablábamos de alrededor de 12 a 15 millones de personas viviendo en las sombras, de diversas nacionalidades. Se siguen y se seguirán aplicando cargos criminales a aquellas personas que infrinjan las normas migratorias estadounidenses. No se separarán a las familias, sin embargo, padres, madres y niños serán sometidos a la jurisdicción, a la competencia del Departamento de Seguridad del Interior o el Departamento de Seguridad Territorial bajo cargos criminales, cumplir prisión y luego pasar al procesamiento de deportación que puede durar semanas en el mejor de los casos o meses, que pueden estar estas personas privadas de libertad en centros, en muchos de ellos incluso bajo administración privada. O sea, hay una cadena sistemática de violación a los derechos humanos y lo más grave es que no existe potencialmente, digamos, un mecanismo de supervisión a nivel internacional que pueda ingresar a los centros estos de privación de libertad de los migrantes
a constatar su situación, ¿no? Esta política ha sido criticada tanto adentro como fuera de los Estados Unidos. Estas condiciones representan una política de disuasión por parte del gobierno de Donald Trump. El Departamento de Seguridad Interna estadounidense asegura que no tiene una política directamente de separar las familias, pero que estos casos se han disparado desde que el gobierno decidió arrestar a los inmigrantes ilegales. Se ha generado mucha controversia, pues hay niños de todas las edades, de 1 a 18 años en condiciones carcelarias. Dato curioso, el gobierno de Estados Unidos anunció este 19 de junio que se salía del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esto porque su compromiso no les permite seguir siendo parte de una organización hipócrita y egoísta que se burla de los derechos humanos. A partir de la presión nacional e internacional, Donald Trump firmó el 20 de junio pasado un decreto que anula esta política de separación de familias, alegando que no le gustaba ver a las familias separadas. Esto fue el Ecuador Chequea Internacional de la semana. Muchas gracias por seguirnos domingo a domingo en estos temas de interés de todos. Recuerden no comer cuento de nadie. Y como decía Calle 13, nómada sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero sin brújula.